Que la gracia y la misericordia de nuestro amado Cristo reine en cada corazón de todos ustedes, amados hermanos de este hermoso grupo, edificados en la palabra, y a todos nuestros oyentes y simpatizantes que cada mañana se unen por medio de esta plataforma para escuchar estas reflexiones, esta enseñanza que viene de parte de nuestro Dios y que por labios de todos nosotros son expuestos. Pedimos que el Señor bendiga sus vidas y que nos guíe para que pueda ser una enseñanza de edificación para todos. Oremos. Bondadoso Dios que estás en el cielo, mi Señor, en esta mañana, agradecemos, Señor, tu bondad y tu misericordia, con la cual has mirado a estos siervos e hijos tuyos, Señor, al permitirnos abrir los ojos un día más. Gracias, bendito Dios, por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor, que ha de exponerse. Te suplico que seas tú, Señor, guiando a esta tu sierva para que pueda hablar palabra tuya al Señor, que quede fijada en cada corazón, pero, Señor, también que nos hagas hacedores de ella, para que podamos, mi Dios eterno, cumplir así, Señor, lo que tú dejaste escrito para nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos, para que sea hecha tu voluntad en este día y en todos los que tú nos regales la vida. Bendecido seas, Jesucristo, en tu nombre oramos hoy todas estas cosas y suplicamos. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, continuamos analizando las cartas del apóstol Juan. Y aún continuamos en la primera epístola de las pruebas, la epístola de las pruebas. Ya en esta segunda semana, queridos hermanos, con un hermoso subtema, la prueba que uno realmente conoce a Dios. 7 pruebas. 7 pruebas que nos van a confrontar si realmente estamos siendo verdaderos hijos tuyos, Dios eterno, y le pedimos que sea nuestro Dios quien nos guíe por medio de su Santo Espíritu. En el tema de hoy veremos la quinta prueba. Ya hemos visto las 4 anteriores con nuestros hermanos y hoy nos toca analizar esta quinta prueba que lleva como título Cuidarse de los anticristos o falsos maestros. Nuestra cita base, lectura de análisis, está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 23. Y a la letra, hermanos, dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto, conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Amén, queridos hermanos. Y en un mundo, hermanos, donde la verdad parece diluirse entre voces discordantes y doctrinas cambiantes, la necesidad de discernimiento espiritual nunca ha sido tan urgente. Este tema, basado en la profunda enseñanza de la primera carta del apóstol Juan, nos invita a adentrarnos en una de las advertencias más relevantes para la cristiandad: la presencia y el peligro de los anticristos o falsos maestros. A través de un análisis claro y directo, hoy vamos a conocer cómo estos falsos líderes no solo surgen de afuera,
sino que vienen desde adentro, de la misma comunidad de creyentes, poniendo a prueba la autenticidad de nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. El texto no solo nos advierte sobre su origen y sus características, sino que también nos ofrece herramientas prácticas para protegernos y conocer estos anticristos. Este estudio, queridos hermanos, es una invitación a la reflexión y a la acción. Nos desafía a examinar nuestra propia fe, a no conformarnos con una religiosidad superficial y a permanecer firmes en la verdad, aun cuando el entorno está saturado de mensajes engañosos. Más que un simple análisis teológico, esta reflexión es un llamado a la vigilancia, a la madurez espiritual y a la fidelidad a Cristo. Este pasaje de Juan nos enseña que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Esperamos, mis amados hermanos, que este tema de hoy nos pueda ayudar y abrir un poco más este conocimiento para poder estar alertas. Vamos a ver 5 puntos importantes en este mensaje. El primero es la advertencia contra los anticristos que nos habla el verso 18. El segundo es el origen de los anticristos según el verso 19. El tercer punto, permítanme un momentito. El tercero es la protección contra los anticristos, versos 20 y 21. Y el cuarto punto es la falsa enseñanza de los anticristos, verso 22. El apóstol Juan inicia con una frase cariñosa diciéndoles, hijitos. Hijitos, ya es el último tiempo, dice. Y esta carta, el apóstol Juan la escribe cuando él tenía más de 90 años. Él era el último apóstol vivo. Él vio morir a Pedro y a todos y cada uno de los apóstoles. Vio caer Jerusalén, vio levantarse falsos maestros dentro de la iglesia. Y su corazón de padre espiritual se quebranta. Y les dice a los creyentes, hijitos, no les habla como juez, sino como un abuelo que advierte el peligro. Un padre amoroso que está viendo que sus hijos van a caer hacia algo profundo y trata de advertirles y detenerlos para que no lo hagan. Y en estos pasajes nos advierte de un peligro. ¿Cuál es el peligro? Nos advierte de personas que se sentaban en la banca, que cantaban con nosotros alabanzas, pero que con sus acciones negaban a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Que con su negación completa se fueron, no aceptando a Cristo, no creyendo en Cristo. Y hoy, amados hermanos, nos pasa igual. Por eso este pasaje es urgente para ti y para mí. Juan no quiere asustarnos, quiere despertarnos, porque desde que Cristo vino ya estamos en el último tiempo. Y la señal número 1 de este tiempo es el engaño espiritual. Como ya leímos en nuestro pasaje bíblico, nos habla precisamente de eso, de que tengamos cuidado, de que estemos alertas. Y empezamos con los 5 puntos importantes que les comenté que trataríamos. Y el primero, según el versículo 18, dice así, advertencia contra los anticristos. Y vuelvo a repetir el verso 18 que dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Juan dice, último tiempo. La etapa final antes de que Cristo regrese. Esa etapa empezó con su primera venida y su muerte y resurrección, ascensión al cielo con su Padre Celestial.
Y de ahí inicia esta etapa hasta nuestros días. ¿Cómo sabemos que es el último tiempo, amados hermanos? Porque se multiplican la maldad, porque se multiplican los anticristos. No solo habrá uno, al final ya hay muchos, porque anticristo significa contra Cristo, y es todo aquel que se opone a Jesucristo, que se opone abiertamente, que lo niega, que toma el lugar de Cristo, diciendo: yo soy tu guía espiritual, yo soy tu maestro, sígueme a mí. Así hay multitud de doctrinas, amados hermanos, que siguen al líder, que siguen al que falsamente llaman apóstol o profeta, y niegan quién es Cristo realmente. Y hoy lo podemos ver, es muy dado en las redes sociales, en el YouTube, en el TikTok, muchas doctrinas, muchas enseñanzas. También que nos dicen que Jesús fue solo un profeta, que no fue Dios ni tampoco fue hijo de Dios. También hay algunas que hemos escuchado que dicen abiertamente: Dios es amor, y sabemos que lo es, pero ellos afirman que no juzga cómo vives, que puedes vivir como quieras, al fin que Dios te ama y te perdona. Esa es una falsa doctrina, y muchos hemos escuchado varias y diversas, que yo sé que muchos tendrán algún ejemplo que aportar en esta parte. Esos, hermanos, son espíritus de anticristos. Y también el versículo 19 nos enseña el origen de estos anticristos. Dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esta es la parte que duele a veces mucho, hermanos, porque no vienen de afuera, no vienen del mundo, sino que salen de nosotros mismos, salen de la iglesia que sirve, salen de la iglesia que está aquí. Cada reunión, cada día de reposo los vemos, a muchos los conocemos, y cuando abiertamente niegan a Jesús y se van, tristemente nos damos cuenta que no eran de nosotros. Y a veces pensamos que pierden su salvación, hermanos, pero no la perdieron, porque nunca la tuvieron. Estuvieron con nosotros y entre nosotros, pero no eran de nosotros, como lo dice Juan en el verso 28. Dios permitió que se fueran. ¿Para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. El fuego prueba el oro. La falsa doctrina revela quién era trigo, quién era buena semilla, quién realmente es hijo de Dios. Y por eso el apóstol Juan se preocupa por advertirnos. Hoy, amados hermanos, algún líder en tu iglesia que enseñe una nueva doctrina, una nueva era, un nuevo cambio, algo que va en contra de la enseñanza de Jesucristo, no lo escuches, no lo creas. Se van hablando en contra de Cristo, los que se van hablando en contra de la Biblia, diciendo que es opresora, que prohíbe, que no es posible. Sin embargo, amados hermanos, tenemos que aprender a discernir la palabra con verdad, con sabiduría, con entendimiento. El punto 3 que les comenté es la protección contra los anticristos. Esto está en el verso 20 y 21. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Juan hace contraste. Ellos salieron, pero no eran de nosotros. Pero ustedes, dice, no estás solo ni indefenso, porque tú tienes la unción del Santo, porque tú conoces todas las cosas. La unción del Santo no es un aceite, no es esas manifestaciones que en algunas denominaciones se creen del Espíritu, que tiemblan, que se tiran, que se revuelven, que convulsionan. No, hermanos, esas no son las manifestaciones del Espíritu. El Espíritu Santo que proviene de Dios nos da
entendimiento y nos da capacidad para discernir la verdad. Y ese fue el que recibimos cuando creímos en Jesús, cuando seguimos a Jesús y cuando obedecemos a Jesús. El Espíritu de Dios es nuestro maestro. Él es nuestro maestro interno. Él dice que nos da discernimiento espiritual. Por eso dice que cuando Jesús, cuando les dijo a sus apóstoles que les enviara el Consolador, les dijo, y Él les enseñará todas las cosas y les redarguirá de pecado. Conocemos lo esencial para salvación, amados hermanos. Conocemos la verdad y la verdad es Cristo. Si una enseñanza nos deja con dudas, pensando y nos hace sudar frío, porque no habla de Jesús, si contradice la palabra, si contradice esa unción, amado hermano, tu conciencia te gritará peligro, peligro, no atiendas. Hazle caso a tu intuición, detente y estudia, analiza, profundiza. Por eso, amados hermanos, es la importancia de mantenerte en oración, en comunión con el Señor, en ayuno, en discernimiento y estudio de la palabra, porque esto es lo que te va a ayudar a entender y a identificar esas falsas doctrinas para que no caigas. El cuarto punto es la falsa enseñanza de los anticristos, según el verso 22. ¿Quién es el mentiroso?, pregunta Juan, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, porque si niega al Hijo, no tiene al Padre, ¿verdad? Nos advierte Juan. Juan nos da el examen final para detectar la mentira. Todo gira alrededor de Jesús. Todo es con Él. Si hay alguien que va en contra de Él, si hay alguien que dice que Él no es verdad, que no es el Hijo de Dios, que no es Dios, que no vino en carne, o que solamente era un profeta, que no es el profeta que esperaban, y muchas cosas más que vamos a escuchar, entonces, amados hermanos, no escuches, no atiendas, porque puede dañar tu corazón si no tienes el verdadero conocimiento. La mentira principal del anticristo siempre ataca dos verdades. La primera es que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el ungido de Dios, no un maestro más, no solo un rabí, no solo un profeta, sino el Hijo de Dios. Y el segundo es precisamente eso, Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de la naturaleza del Padre, 100%. Dios también, 100% también vino en hombre. Estas dos verdades son las que más son atacadas por las doctrinas que no quieren aceptar a Jesucristo. Si le quitas a Jesús su deidad, le quitas su poder para salvarte. Si le quitas a Jesús el que sea Cristo, lo quitas de su misión. Y una misión de la cruz sin Cristo no salva a nadie. Entonces, por eso es importante que aceptemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Que es importante que tengamos en el corazón firme que es el Hijo de Dios, engendrado por Él, no creado, engendrado de su misma naturaleza y de su misma sustancia del Padre. Hoy, Dios y Padre no admite que haya mentiras sobre su Hijo. Si tienes dudas del Hijo, no puedes llegar al Padre, no puedes tener al Padre. La observación, la quinta, el quinto punto nos dice que solo Jesucristo es la encarnación misma de la verdad, según el verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí se cierra todo absolutamente. No hay Padre sin Hijo. Si tú no crees en el Hijo, no vas a poder tener acceso al Padre. Son indivisibles. Por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, yo y el Padre uno somos, porque son de la misma sustancia, porque Jesús conoce al Padre y el Padre conoce a Jesús.
No existe un yo creo en Dios a mi manera. Jesús no es una opción del menú. Jesús es la verdad y es el menú completo. Él no vino a enseñarte la verdad. Él vino a decirte que Él es la verdad. Él es el camino, dice la palabra, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces, Él mismo lo dijo y Él mismo lo declaró. Entonces, amado hermano, créelo en tu corazón. Hazlo verdad en tu vida. Y no niegues jamás a Jesús con ningún pensamiento, ninguna palabra, ninguna doctrina falsa. Mantente dentro del pueblo que ama y espera su segunda venida. Confesar al Hijo no es solo decir creo que existe, o creo que existió, o creo que vino, sino que es rendirse a Él como Señor y Dios, como tu Salvador, como el que perdona tus pecados, como que por Él somos salvos y llegamos al Padre. El que hace eso tendrá ese acceso al Padre y tendrá la vida, porque Él es la vida, porque Él es la verdad. Tendremos vida, tendremos la verdad y el camino correcto para llegar al Padre. Hermano, hermana, este pasaje te dice 3 cosas para hoy. Revisa tus fundamentos. ¿En qué estás creyendo? ¿Tu fe está en Cristo Jesús completamente? ¿Está en el Hijo de Dios, muerto y resucitado? ¿O en una iglesia, en una familia, en emociones, en sensaciones? Pensemos, hermanos, porque Él es la roca que permanecerá fiel, que nos hará permanecer firmes también. El segundo es, depende, amado hermano, de la unción del Santo Espíritu, no de las redes sociales, no de la inteligencia artificial. Antes de ver un video, un libro, algo que hable en forma distinta de la persona de Jesús, detente, ora y pide al Espíritu que te guíe, que te abra el entendimiento. Estudia la palabra, porque esto glorifica a Cristo. Y pregunta, ¿esto es bueno para mi fe? ¿Esto me ayuda a seguir fiel a Cristo? Él te guiará a toda verdad. El Espíritu te guiará a toda verdad. Y el tercer punto, no te sorprendas cuando la gente se va. Porque esto suele pasar, amados hermanos, cuando alguien ya no está de acuerdo en la iglesia, cuando alguien tiene algunos otros pensamientos diferentes tocante la doctrina, se van. Y duele. Duele ver a alguien irse de la fe. Pero Juan 12:19 te prepara. No es tu culpa. Sigue orando por ellos. Pero tú permanece. Recuerdo cuando los apóstoles sorprendidos le decían a Jesús, Señor, se están yendo. Y Jesús les dijo, déjalos, ¿también se quieren ir ustedes? Y ellos le dijeron, no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, en esta parte, hermanos, no te aferres a hacerlos volver. Compárteles la palabra, ora por ellos, y si el Señor está en su misericordia, tocar sus corazones, ellos reaccionarán. Pero si se cierran y se endurecen y se van, también ten en cuenta que esto es parte del Señor, en donde dice que eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y se fueron, haciendo evidente esas personas que no creen en Jesucristo. Hijitos, nos dice Juan, y nos recuerda que somos vulnerables. Y Pedro también nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y estas palabras son realidad en estos momentos cuando alguien te comparte alguna doctrina extraña. El Satanás anda precisamente rugiente, como león buscando a ver quién cree esos cuentos. Escuché una ocasión en un podcast que escucho continuamente, y la joven
Amados hermanos, estar alerta no es volverte paranoico. Hay que aclarar eso también. No podemos estar viendo amenazas por todos lados. Eso tenemos que vivir con la Biblia abierta, con la rodilla doblada, orando y suplicando al Señor nos dé entendimiento y nos permita discernir la palabra correctamente. Cada enseñanza, amado hermano, que escuchemos, pásala por Juan 2:22 y pregúntate, ¿esta persona dice que Jesús es Dios hecho carne? ¿Dice que Él es el único camino al Padre? Con estas preguntas que nos da, estas pistas que nos da Juan en ese verso 22, nos puede ayudar muchísimo, amados hermanos, para poder entender la verdad, lo que Dios quiere, que entendamos y conozcamos que es la palabra y la verdad de Jesucristo. Si la respuesta a estas preguntas, cuando tú estudies las doctrinas que te están mostrando, es no, aunque tenga millones de seguidores, no lo creas, es mentira. El tiempo es corto, el engaño es real, pero mayor es el que está en nosotros. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es de que no tengamos miedo, más bien ocupémonos en el estudio de la palabra, en la comunión diaria e íntima con nuestro Dios. Oremos, queridos hermanos. Padre amado, gracias porque nos hablas claro. Gracias porque en este último tiempo, Señor, no nos dejaste huérfanos, ni nos dejaste a la deriva, sino que nos diste la unción de tu Santo Espíritu. Hoy, bendito Dios, confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es tu Hijo, que Jesucristo es el Dios viviente, que Él es el Cristo, Él es la verdad encarnada y que fuera de Él no tenemos nada, Padre. Que con Él, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida podemos llegar a ti, Abba, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos sido tibios para defender su nombre, si hemos oído a más voces extrañas que a tu voz. Límpianos, Señor, y afírmanos para que podamos en el corazón únicamente guardar tu palabra. Pon guarda nuestra mente y corazón. Danos discernimiento, Señor, para detectar la mentira, aunque venga vestida de luz, aunque venga atractiva, Señor, y grata. Danos valentía para permanecer cuando otros se van. Guárdanos y guarda a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestros jóvenes, a nuestras hermanas, Señor, que nadie nos arrebate de tu mano, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, Señor, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, esto creemos y esto esperamos, Señor, que cada día, bendito Dios, tú puedas, Señor, guardar tu pueblo y nos permitas, Señor, ser entendidos, ser sabios, para conocer tu verdad, Señor, para abrir los oídos a la verdad y no solo, Señor, al entretenimiento. Señor, te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y abajo en la tierra, y declaramos que Jesús es el Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Que la paz de nuestro Dios quede con ustedes y que su enseñanza quede fija en su corazón. Paz a vosotros.